Hola, bienvenidos a una nueva edición del 32 Minutos Cultural, que hoy día nos pusimos de mantel largo porque estamos con una gran invitada, la escritora Lina Meruane. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale, ¿cómo estás tú? Bien. Que viene, ella siempre anda viajando por el mundo, pero la aprovechamos en esta pasada porque va a presentar una obra de teatro, ¿sí? Que es la representación de este libro. Ujú. Esa cosa animal. Así que partamos por ahí. Cuéntanos de qué se trata y eh, por qué el teatro. Bueno, bueno, mira, yo siempre había querido escribir una obra de teatro. Soy de familia donde Sí, hay pues, algunas figuras conocidas, sobre todo para una generación anterior, una gran para actriz, mi generación. exacto, Nelly Meruane, su marido, bueno, él ahora está viudo, Vistoto, Juan Carlos Vistoto, dos grandes actores de telenovelas y de Y de teatro. teatro, sí. Y yo siempre vi mucho teatro de chica, estuve en el club de teatro del colegio, o sea, siempre tuve como ese interés. Ya. Y me mantuve viendo teatro siempre. Pero bueno, yo fui periodista primero, fui novelista, ensayista, he hecho, digamos, muchas incursiones en la escritura en diferentes géneros. Y Paréntesis, este ensayo que toda mujer debe leer debería ser material obligatorio, si no en los colegios, en los círculos de amigas, contra los hijos. sí, bueno, de eso te Sí. voy a hablar también, Sí. porque resulta que yo escribí ese libro contra los hijos que tuvo así un tironcito, porque bueno, con el auge de los feminismos y porque era un tema que estaba dando vueltas sin que nadie lo hubiera recogido, digamos, de esta generación. Sí. Y bueno, escribí esa diatriba y a continuación se me acercó alguien de teatro y me dijo, oye, ¿por qué no haces una versión teatral? Y yo pensé, ¡ay, qué oportunidad! Nunca nadie me había pedido que escribiera una obra de teatro. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, pero una obra de teatro requiere más que una voz monologante, Claro. ¿no? Porque aquí en esta diatriba contra los hijos, yo, Es un digamos, es un ensayo y hay ensayo, un yo muy sí, fuerte que está sí, hablando de todas las sí. situaciones maternas y antimaternas. Entonces pensé, bueno, pero aquí tengo que crear algún tipo de conflicto. Entonces en esta obra, esa cosa animal que escribí en una residencia de 2 meses, se me ocurrió que uno de los personajes, que es el personaje llamado B en la obra, que es una feminista, es la que encarna los valores y las rabias y las contradicciones de contra los hijos. Pero luego hay una hermana mayor, que es una hermana conservadora, contraria al aborto, que tiene también sus propios secretos y sus propias crisis, que no les voy a contar. Y luego hay un hermano menor, que es un hermano gay, así bastante metido en el gobierno, en un gobierno que yo imaginé más bien como el de Piñera, no como el actual. Por lo tanto, un chico gay conservador, pero que quiere ser padre. Entonces están los tres En en, torno al tema. en torno al tema en una noche de toque de queda, porque además de todo esto hay una plaga de langostas tipo egipcia, ¿no? Afuera de la casa. Entonces están los tres metidos en la casa de la madre, que la madre no está, y están todos debatiendo, digamos, sus propias necesidades en torno a la reproducción. Y están empezando a contarse todos los secretos que hay detrás de cada una de sus vidas que en realidad ellos no conocen. Entonces, de eso va la obra. Entonces, hay momentos muy conflictivos, también hay momentos cómicos, es una obra muy chilena, tiene un lenguaje muy chileno y un lenguaje muy animal también. Por eso, esa Esa cosa cosa animal. animal. Que ya me la imaginé al tiro, quiero verla. Pero también aprovecho de preguntarte por el tema de las relaciones fraternales. Mm. Eh, Porque me imagino que así como en estos tres hermanos imaginarios, en muchas casas existen estas polaridades y Ujú. estas familias que se mantienen también mucho porque no se conversan ciertas cosas. Claro, las familias son el lugar del amor y del odio, ¿no? Y Claro. de los secretos Y de de los familia, ¿no? secretos. Y esos secretos siempre están como acechando a los miembros de la familia que no saben cuál es el secreto, pero sienten esa turbiedad. En esta familia lo que ha pasado es que el padre abandonó y la madre se tuvo que hacer cargo de los 4 hijos, que en realidad son 4. Ya, Lo que pasa es que el hijo menor es el que se echó al pollo, para usar una ya. expresión animal. Entonces son 4, en realidad quedan 3 en el país y tienen que lidiar con la madre vieja,
tienen que lidiar con lo que significó el abandono del padre y tienen que lidiar con las propias alianzas y peleas que ha habido entre ellos a lo largo de los años, porque la familia también es un libreto. También hay unas conversaciones que ocurrieron muy largamente hacia atrás y que se siguen reviviendo en el presente. Esto nos pasa a todos. Sí. Que ya no estamos discutiendo lo que estamos discutiendo en realidad lo que nos pasó antes y las rabias y las penas que acumulamos en el pasado. Todo eso se va dando sobre la escena y lo que te quería contar también es que la obra está constituida, digamos, por una compañía que se llama Animal Company. La establecieron un grupo de chilenes en Barcelona y ellos ahora vienen a Santiago a presentar la obra en la memoria. Ah, ellos la vienen a presentar a Santiago, ¿no? Correcto. ¿Y la obra ya se presentó, no, en España? Se presentó primero como lectura dramatizada en un par de lugares gracias a la Casa América Cataluña, que fueron los que primero nos invitaron a hacer algo y de ahí partió la idea. Y entonces hemos hecho presentaciones en un par de teatros, Dahualsec y la Sala Fénix recientemente. Y como ya está constituida la obra, y la obra es una obra de texto, con lo cual traerla para acá significaría otro año de producción. Era mucho mejor traer a la compañía acá y bueno, también darles una salida, porque además son chilenes y quieren estar y quieren mostrar Claro. lo que han trabajado. Entonces eso también está siendo muy emocionante para todos. Esto Animal Company ¿quién le puso el nombre a quién? Porque La Cosa Animal y Animal Company parece que la compañía se creó a propósito del libro. A propósito de la obra, sí. A propósito de la obra. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que cuando uno constituye una compañía se produce una especie de familia también, ¿no? Sí. Y entonces hay muchos chistes internos, momentos en que nos repetimos cuestiones del Las diálogo, claro, todas las bromas que hay dentro, los juegos de palabras, las expresiones animales. Entonces empezó una cosa muy manada entre nosotros y entonces de pronto cuando se decidieron formar la compañía, entre otras cosas porque para poder postular a festivales hay que tener una compañía. Claro. Entonces se constituyó la compañía y de repente alguien dijo Animal Company. Y yo medio me enteré después, pero me pareció un buen Fantástico, nombre. Sí. Claro. ¿Y estos participantes de la compañía son actores profesionales? ¿Son actores profesionales formados en Chile que se fueron a España, bueno, a buscar otros rumbos. Entonces la directora es Roma Monasterio, formada en la Universidad de Chile, y luego están Daniela Yaques Aviñó, Lorena Carrizo y Daniel Parra Daniel Olivera Parra. Así que son los tres actores formados acá, pero que trabajan allá y también hacen teatro allá. Tienen sus propias compañías, tienen sus bolos, como dicen allá. Claro, Sí. sí. Sí, bueno, como el mundo de la cultura actual que ya vamos a hablar del teatro y precisamente de la dificultad de formar compañías en Chile, pero para continuar con el tema de la obra, dices que ha tenido lecturas dramatizadas. ¿Cuál es la diferencia entre esa puesta en escena y la que va a ocurrir en Chile? Lo que pasa es que una lectura dramatizada, que en el caso de esta obra fue un semimontaje, tenía recursos muy mínimos y los actores todavía están con el guión en la mano, ¿no? Con el texto teatral en la mano. Entonces, en esa versión iban leyendo, lo cual no es muy espontáneo, pero te da una idea de lo que está pasando, pero ellos ya entusiasmados con el texto, se aprendieron partes. Entonces cada uno de ellos tiene un monólogo muy, muy dramático, a veces también un poco cómico o ambos. Y ellos sí, en ese momento se aprendieron su monólogo. Entonces había momentos que se separaban, digamos, de la lectura y otros momentos en que estaban más inmersos en el propio papel. Entonces de ahí se formó una idea, se formó un mínimo escenográfico, un mínimo de movimiento que luego ellos fueron desarrollando en compañía de la directora, y entonces ahora ya es un montaje, pero es un montaje muy minimalista. Hay una mesa, 3 sillas, mesa y sillas que se mueven, un juego de luces, bueno, por supuesto. Lo que importa es el diálogo. Claro, sí. Hay un efecto de sonido también que es importante porque todo va construyendo trama, que es lo que yo también aprendí escribiendo teatro. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo se presenta? ¿Dónde?
¿Y cuál es la expectativa que tienen? Bueno, tuvimos, la verdad, la suerte, y lo llamo suerte, pero en realidad la generosidad de la sala La Memoria, que está en Bellavista. Es una sala prestigiosa, bueno, que lleva mucho tiempo, que fundó de hecho Alfredo Castro, que ahora dirige Rodrigo Pérez, que para mí son directores que admiro muchísimo y que he seguido su trayectoria con mucho interés y cuidado. Y entonces les preguntamos si podrían, bueno, prestarnos, donarnos el espacio, digamos, durante una semana. Y entonces nos dijeron que sí. Y entonces así empezó, digamos, el proyecto de traer la compañía, y tuvimos también la suerte de que, y de nuevo, la suerte, guión, la gran generosidad del Centro Cultural de España, que digamos, nos proporcionó algunos fondos, porque traer una compañía realmente es muy, muy caro. Entonces, como los actores también tienen ciudadanía española, también contamos con ese recurso, que es un recurso local, pero que está vinculado, digamos, a la promoción también de personas que residen y que son ciudadanos y ciudadanas españoles. Para que sepan, el Teatro La Memoria queda en Bellavista 0503 en Santiago. Y Esa Cosa Animal, la obra, las entradas ya están a la venta. En Ticket Plus. Ticketplus.cl. Sí, y son las noches del miércoles 6 al domingo 10, todos los días a las 7:30 de la tarde. Les aprovecho de contar también que, como tenemos la edición del libro con la editorial Alquimia, sello muy querido que dirige el gran Guido Arroyo, hay una edición y vamos a hacer también la presentación del libro. Entonces, el miércoles, que es el estreno, después de la obra, que es a las 7:30, vamos a tener una conversación con Nona Fernández, que es una gran amiga, gran novelista y dramaturga y actriz, y vamos a tener un conversatorio, un vinito después, así que vamos a hacer una especie de fiesta alrededor de La Cosa Animal. Que no me lo pierdo. Además, por favor. Dos de mis escritoras favoritas, Nona Fernández y Lina Meruane. ¿Qué más? Teatro, hablemos de teatro. Tú has sido una consumidora, podríamos decir, de teatro, y me imagino que tienes un juicio respecto de lo que sucede con el teatro en Chile en este minuto. Entiendo que después de la pandemia ha sido muy, muy difícil rearmar la escena teatral. Es muy difícil mantener y constituir compañías de teatro. En general, lo que está sucediendo es que una obra se constituye un elenco para esa obra, y cada cual después o vive o tiene que buscarse la manera de vivir. ¿Cómo ves el teatro como género en Chile, su desarrollo, su apoyo, las audiencias? Sí, no soy una experta, y sobre todo porque no soy del medio teatral, pero en mi visión un poco externa, la impresión que yo tengo, bueno, son varias cosas que me gustaría decir. Primero que nada, yo me formé viendo teatro en Chile. Y realmente viendo muy buen teatro. Por supuesto hay de todo, pero ha habido una serie de gestiones como la del FITAM, Festival Teatro a Mil, y luego el Santiago Off, y luego el Festival de Quilicura. O sea que ha habido una serie de emprendimientos de festival, que son aquellos que, bueno, que hacen una especie de curatoría de las obras más potentes, de los temas más importantes que se están discutiendo a través del teatro. Y yo realmente me formé ahí como espectadora, y por supuesto como lectora de las obras que han ido publicándose, que tampoco son tantas, porque tampoco se publica mucho teatro, porque el teatro no está tanto pensado para la lectura, por más que sí, también yo soy lectora de teatro, sino que para sentarse a disfrutar de la obra. Pero me parece que todo eso generó un público de teatro que todavía está yendo al teatro. Ahora, es verdad que el teatro como arte es un arte caro, y es un arte que requiere de un grupo de gente que tiene que trabajar junta. Y como ya sabemos, el trabajo de las compañías puede ser un trabajo muy feliz, pero también muy arduo, porque lo que también he descubierto es que los actores tienen una emocionalidad muy a flor de piel, porque están muy expuestos. Entonces, eso también puede generar tensiones, dificultades. O sea que va desde los afectos y la buena combinatoria de personalidades de una compañía, hasta una buena dirección, que también eso ha cambiado.
en la historia del teatro siempre fueron directores muy agresivos, muy dominantes. Sí, claro, ahora son más también, compañías y colaboraciones, lo cual también claro. genera sus propios desafíos. Cuando toda la compañía tiene que armar el texto o cuando toda la compañía tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, en fin, que ha habido muchas cuestiones que han cambiado en la manera de hacer teatro y en la manera de constituir compañías. Y también ha cambiado lo que en un momento fue un gran aporte del Estado en la postdictadura, que hubo realmente una inversión en teatro muy poderosa y me parece que en este momento flaquea un poco más, ha costado un poco más. Aún así me parece que los festivales siguen funcionando bien y que el teatro que se ve en Chile es de muy buena calidad. Por último, quería preguntarte por la mujer y el teatro, porque también, así como dices tú, había un estilo de dirección antiguo que era muy autoritario, también era generalmente hombres. Uh-huh. Y también los dramaturgos eran hombres, como que el teatro, la mujer, particularmente en Chile, como que ha venido entrando recién. ¿Cómo ves la participación de la mujer y de las disidencias en general, también en los elencos de actrices, de participación, en Sí. todo lo que constituye el teatro? Bueno, lo que ha pasado en la literatura, en la novelística, en la poesía, también se ha transferido al teatro y de hecho hay muchísimas dramaturgas y directoras de teatro en la actualidad. Soy muy terrible con las memorias de los nombres, Sí. pero digamos que puedo pensar en Ana Archa, puedo pensar en Andrea Yadach, puedo pensar, por supuesto, en la Manuela Infante. O sea que hay figuras importantísimas, directoras y, por supuesto, actrices, en todos los géneros, además. Entonces me parece que están pasando muchas cosas hace tiempo con las mujeres y el teatro. Ahora, yo no creo que necesariamente una mujer directora no pueda ejercer su autoridad, digamos, Sí. porque son personalidades también, ¿no? Son escuelas. Pero me parece que lo que sí hay ahora es como un magma de gente de teatro que constituyen compañías de manera mucho más horizontal y que van creando juntas o juntes. Y esto también se da en el ámbito de lo queer, que está muy integrado también en la producción teatral, así como en todas las otras artes y en la escritura. Entonces me parece que hay digamos, una representación también de todos esos temas, precisamente porque ha entrado más gente y más voces al teatro, lo cual hace que el teatro siga siendo un espacio de respuesta a la contingencia, que es mucho más rápida que la de la literatura, porque la novela, 300 páginas de novela demoran muchísimo tiempo en escribir, a veces años. Claro. Pero el teatro tiene una inmediatez que a mí me parece muy productiva a la hora de llevar los temas contingentes a la escena. ¿Y vas a escribir más teatro? Tengo un par de ideas por ahí dando vueltas y tengo un proyecto que está por ahora en curso con Alexandra Van Hummel y Patricia Rivadeneira. Oh. Pero eso viene para el final del año y es en otro tono. Así que veremos, pero no me quiero adelantar porque una cosa a la vez. Cada hijo necesita, o hija, necesita su bautizo. Sí, así que tal cual. Esa cosa animal en su versión teatral y también texto que lo pueden adquirir ese mismo día en el Teatro La Memoria Bellavista 0503, ticketplus.cl. ¿Cuándo son de nuevo las fechas? Miércoles 6 al domingo 10 a las 7:30 de la tarde. 6 al 10 de agosto. Agosto. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias, Lina, por estar con nosotros. Gracias a ti. Estamos de vuelta con Paola Castillo, otra mujer poderosa, magnífica, directora de documentales, pero también directora de películas, ¿no? Documentales son películas. Los documentales son películas, sí, esto. perdón. Lindo estar acá. Sí. ¿Qué
¿Qué cargo tienes en el Miradoc? Eres como la jefa de Miradoc es un jefas. programa de distribución de la Corporación Chilena del Documental y ahí estoy como directora ejecutiva junto a otros colegas míos, pero claro, es un programa que trae documental a lo largo de todo Chile, un programa de distribución. Es jefa de jefas y está siempre metida en 1000 proyectos, pero hoy está aquí porque dirigió una película documental que se llama Malqueridas sobre cómo es tener hijos, criarlos estando en la cárcel. ¿Cierto? Sí, esa es una película que se estrenó, bueno, que tuvo su estreno internacional en la Semana de la Crítica de Venecia, que la ganó. Es una película que en este caso produje y co-guionicé junto a la directora Stana Gilbert. Y bueno, el año pasado la estrenamos a nivel nacional aquí en Chile, en salas, con un éxito súper importante y bueno, planteando reflexiones sobre lo que implica maternar, lo duro que es maternar dentro de la cárcel. Y a partir de ahí se le ocurrió una idea loca, que es la razón por la cual hoy está con nosotros. Cuéntanos esa idea loca. Bueno, esa idea loca pasó que, bueno, esta es una película que quizás como de contexto, desde la investigación que partió Tana, no sé, estuvimos 8 años comprometidas, la película se cuenta a partir de registros de celulares que las propias personas, mujeres privadas de libertad, fueron grabando durante ese tiempo, que eran videos para su familia, etcétera. Y bueno, la película se construyó a partir de esos videos y también de muchos testimonios de qué implica maternar. Y nos empezamos a dar cuenta lo complejo que era, lo duro que era como una triple condena. En el fondo, no solo estar dentro de la cárcel por algo que tú hiciste y que ellas reconocían, sino que era también cortar las relaciones porque no están las posibilidades reales de maternar, por un montón de circunstancias. Y en ese, como ir conociéndolas más, también nos dimos cuenta, bueno, 2 de ellas fueron parte del equipo, nos empezamos a ser muy amigas, a entender mucho más su realidad, y llegó un momento que ya no nos podíamos despegar de eso, y sinceramente a mí, aparte del equipo, realmente hacer esa película nos transformó, ¿no? Nos dio la posibilidad, que es lo bonito del cine, que a veces del documental en particular, que te encuentra con mundos que a lo mejor si no hubierais hecho la película nunca hubierais cruzado. Y ahí nos dimos cuenta de su dificultad, de lo duro que era, porque la reinserción, encontrar trabajo después de la cárcel es casi imposible, para ser mujer también es más complejo, y dijimos, tenemos que apoyar en algo, no basta con mostrar la película, que ya es súper importante. Y nada, pues el año pasado se nos ocurrió hacer una feria por la reinserción, que en el fondo se traduce en un acto que también está unido a la película, y que repetimos este año, que va a ser ahora el sábado 19 y el domingo 20 en el Centro Cultural La Moneda, donde se logra reunir a varios stands, más de 30 stands, con productos de artesanía, alimentación, cosas muy bellas, de emprendimientos de gente que ya salió de la cárcel, o de gente que está dentro de la cárcel, pero a través de fundaciones, programas, también está tratando de alguna manera de adquirir habilidades, generar ingresos, redes, etcétera. Así que ese es el punto de encuentro en la feria, están esos stands, también están participando organizaciones que trabajan frente al tema y que de alguna manera también informarse. Van a ver algunas de las protagonistas de la película ahí también que están con algunas como iniciativas. Entonces es un punto de encuentro desde el vender, desde el conocerse, charlas también van a ver, para que también, aparte de ayudar, digamos, ¿no? Y con estas cosas muy bonitas que se van a vender, también empezar a entender qué implica la reinserción y por qué también es importante para nosotros, que no es algo que pareciera que fuera para la gente que está dentro de la cárcel, pero a la larga es un espejo también de lo que nos implica a nosotros también. La maternidad es difícil Sí. estando en libertad. ¿Qué aprendiste de ese documental y por qué dices que te transformó la vida? ¿Qué aprendiste de esta dificultad mayor que es tener hijos en la cárcel? Varias cosas pasaron, unas a nivel tal vez más social, que uno lo sabe, pero a veces no lo intuye tanto, que fue lo difícil de reinsertarse, por una parte, y específicamente para una mujer. La mayoría de las mujeres en general que caen en la cárcel vienen porque vienen de situaciones precarias, fragmentadas, de no haber tenido la posibilidad en todos los sentidos, emocionales, educacionales, y muchas veces por carestía entran al microtráfico, básicamente, digamos, ¿no? Entonces, Ese es el delito predominante. Es el delito predominante. Entonces, darse cuenta el castigo feroz que implica eso es heavy. Nos dimos cuenta, por una parte, de lo complejo de sus vidas, nos dimos cuenta que maternar dentro de la cárcel es casi imposible. Solo como contexto, cuando tú tienes un bebé, solo puedes estar, hay una sección, digamos, que puedes vivir con tu hija
hasta los 2 años dentro, pero vivir hacinado. Es como encarcelar a tu hijo también, que también es súper complejo. Generalmente cuando la mujer entra a la cárcel, ella es la cuidadora, entonces los hijos quedan de alguna manera, no sé, pues, bajo la disposición o voluntad de si tienen un pariente, que generalmente a todo esto es una madre, una abuela. Es otra Los mujer. padres, otra mujer que no están. Entonces, y no hay condiciones, o sea, los celulares están prohibidos dentro de las cárceles chilenas. Entonces no tenéis manera de comunicarte y estáis dejando todo un sistema personal, familiar fuera, y también te dais cuenta de lo complejo que no solo afecta a esa mujer y a su hijo, sino que también ahí es cuando yo vuelvo a nosotros, porque esos niños, esas niñas que de alguna manera crecen desprotegidos, en precariedad, es lo más probable que terminen delinquiendo porque no tienen otras redes, ¿no? Y eso también nos pasó, que de repente veíamos a Karina, por ejemplo, que ella dio el testimonio, la voz que guía el documental, una mina brillante, poderosa, que nada, pues, por ejemplo, no sé, pues estábamos con la película, logramos llevarla al estreno, vuelve para acá, estaba en un trabajo, empaquetando cosas, ¿cachai? Le iba súper bien, surgió la oportunidad de ser supervisora. A todo esto, cuando toma el trabajo empaquetadora, le pidieron solo el carnet de identidad. Obviamente, al pasar a ser supervisora, pasan a pedir los papeles, se dan cuenta de que estuvo en la cárcel. No solo no la ascendieron, sino que la echaron. Entonces ahí te das cuenta que esta mujer que trata de salir adelante, que se esfuerza, que le va bien en la pega, a la larga la tiene marcada eso, ¿no? Y ahí dijimos, nada, ¿no? Nos transformó en el sentido que empezamos a empatizar y que no nos podíamos salir de eso por todo lo que implicaba para ella y su familia, pero también nos dimos cuenta que desde nuestro lado de la sociedad civil el tema de la reinserción no es solo un tema, creemos, de Estado, el Estado es fundamental, pero es un tema público, y también desde nuestros prejuicios, desde empatizar, el poder dar posibilidades de encuentro, el poder dar posibilidades de pega, el no replicar los prejuicios, porque la gente que está en la cárcel va a salir de la cárcel, pero el punto es qué hace después de eso también. Si no va a tener trabajo, no va a tener posibilidades, está llena de prejuicios, en el fondo la está empujando, a volver, que vuelva, claro. que vuelva a delinquir, porque no tienen otras redes, digamos, ¿no? Todavía me emociona con la Karina, por ejemplo, que son cosas que se van sumando, ¿no? Nosotros tuvimos un estreno de esa película súper importante en Venecia, que es uno de los festivales más grandes de cine del mundo, en la Semana de la Crítica, y tuvimos la posibilidad de llevarla. Y bueno, obviamente que se emocionaba, todos emocionados por el hito, pero de repente un día estaba súper emocionada y nos dice todas emocionadas, como, ¿por qué estás así como tan emocionada, como llorando? No, es que nunca voy a poder volver a repetir esto. Y nosotros, en nuestro prejuicio, nos imaginamos volver a repetir esto, ir a Venecia, Claro. que se está refiriendo a eso, y no, pues, y nos dice, no, es que yo nunca había tenido un viaje de amigas y no se lo vuelvo a repetir. Y ahí me di cuenta que eso que para nosotros era tan normal a veces como ir un fin de semana, no sé, a la playa, Juntarse con las amigas, claro. No era algo parte de su vida, ¿cachai? No eran, son otro tipo de relaciones por el mundo que habitan, ¿cachai? Por todos los problemas sociales que hay dentro de esas propias comunidades, etcétera. Y nos dimos cuenta que había un montón de cosas hasta cotidianas que parecen tan obvias y que ella, como estas propias comunidades, ¿cachai? No las tienen, y también eso hace entender también por qué de repente llevan a delinquir, ¿cachai? No llevan un montón de o reinciden. O reinciden. En estas experiencias, digamos, siempre existe la posibilidad de caer como en el paternalismo, de como Sí. el buenismo. ¿Cómo desarrollas una relación de amistad horizontal con una persona que estuvo en la cárcel o que puede volver a la cárcel en una sociedad que está, según las encuestas, aterrorizada, que es la sociedad que le tiene más miedo a la delincuencia, aunque no necesariamente se corresponde con los niveles de delincuencia, pero la sociedad chilena está aterrada? Yo creo que es complejo, pero a la vez simple. Cuando digo simple, finalmente detrás de las personas, por lo menos las mujeres que nosotros hemos conocido, son personas como que tienen los mismos problemas, entre comillas, necesidades que todo el mundo. Quizá ellas por donde nacieron, por las fragmentaciones sociales, por las precariedades, porque también son copias del mismo mundo que habitan, ¿no? Generalmente la mujer que delinque es porque su mamá delinquió, su tío delinquió, digamos, no son las redes que conocen. Y también
seamos sinceros, gente que no actúa o actúa contra la ley está en todos los tratos económicos, Sí, digamos, ¿no? claro. Eso no podría aplicárselo para todo. Pero en ese sentido es como conocer. Parece obvio, pero es acercarse, conversar. Realmente el interés de conversar más que de opinar y de juzgar. Y en ese opinar, o sea, en ese conocer, nada, pues pasa que hay con gente que te empezáis a tener buena onda y hay gente que no. Y en ese caso, por ejemplo, con Karina, con Anita, es una relación súper transparente. Obviamente que nosotros también tenemos nuestros prejuicios culturales y tratamos de evitar esto que es verdad, esto del asistencialismo y el paternalismo y el ismo. Y en ese sentido, como que en el fondo, ellas tienen muy claro que nosotros tenemos algunas redes y todo, pero no somos sus ángeles salvadores, ¿cachai? ¿No? En general no hay una relación de estar pidiendo cosas, sino más bien de compartir cosas. Y si en un momento dado, como también pasa a veces con los amigos de uno, las amigas que te piden algo, Cuando si se uno puede, se puede, y y cuando no se puede, no se puede, digamos, Claro. no. A veces, no sé, cuando uno conoce gente, más allá de gente que está en la cárcel, a veces hay gente, no, uno como que trata de, ay, no herir cositas, como se los digo, no se los digo, pisar huevitos. En este caso nosotros somos súper directas como una amiga, pues si algo pasa Claro. bien, bien, si algo no está bien, se lo decís. No sé, pues si vaya a su casa, entra a su espacio normal, como si también si va a mi casa lo mismo, ¿cachai? Como, entre comillas, tratar a una persona con la que te lleváis bien o queréis conocer de igual manera. Yo creo que por ahí pasa un poco esa cosa más de la horizontalidad, digamos, ¿no? Y eso ya es una actitud, una disposición. Y no ser tan asistencialista y exigirle las mismas cosas que, entre comillas, básicas uno se puede exigir, ¿cachai? Y la otra es ya apoyar cuando se pueda y cuando no se puede, no se puede, y ser súper transparente, digamos, ¿no? Entonces, hay una relación que se ha ido construyendo de ese tipo, ¿no? Y es bonito porque a veces uno ya, antes al principio, obvio, cuando nos juntamos era hablar del proyecto y cómo hacer la película, pero ahora cuando te juntáis, no sé, pues habláis lo que habláis de la vida, Claro. pues, si estáis con pega, si estáis idiota, no estáis idiota, si te ha ido bien, cómo está el cabro chique, cómo no, ¿cachai? Cositas así. En esta feria, ¿qué esperan del público, de las audiencias, de la gente que puede estar escuchando este programa? ¿Qué les pedirías? Uno, que ojalá se den la posibilidad de ir, que esto es el 19-20 de julio y va a estar abierta de 11 de la mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Moneda. Uno, porque como una buena feria va a haber harta diversidad de productos de buena calidad, o sea, todos los productos son de buena calidad en términos de artesanía. Hay desde cosas, no sé, desde cosas chicas que uno puede decir ya, este monedero de cuero, estas cosas de crochet, pero también hay muebles, hay unos muebles increíbles, hay pintura, etcétera. Entonces esa una, dos, ir ojalá con un poco de tiempo, idealmente para darse el tiempo de conversar, 5 minutos, 10 minutos. Todos los stands hay gente relacionada con la reinserción, desde gente que estuvo en la cárcel, hasta gente que trabaja con gente que está dentro de la cárcel, hasta organizaciones que trabajan también por el tema a nivel más global de la reinserción de distintas maneras, desde abogados, gente que viene del arte, gente ciudadana, digamos. Y yo creo que es importante escuchar también por qué a ellos les remueve, por qué a ellos les interesa. Escuchar también, no sé, pues, va a estar la Anita, por ejemplo, que dio su testimonio y que también trabajó, de hecho, dentro de la película como productora de archivo, vendiendo cosas. Y yo creo que ella de mejor manera puede contar o compartir por qué es importante. Y yo, por lo menos, por mi experiencia de vida y visto otras cosas, aunque sea pequeñita en ese plano, me he dado cuenta que muchas cosas se ayudan a vencer barreras o esos miedos que uno tiene, porque yo creo que es una ciudad lamentablemente llena de miedos. Y tiene que ver porque no conocemos al otro nada más. Simplemente a veces conversar y uno como que se empiezan a quebrar cositas y te das cuenta que muchas cosas venían de prejuicios, de lo que dicen los medios, etcétera, pero que no es tan real, digamos, ¿no? Y yo creo que esos pequeños puntos de acercamiento ya es maravilloso. Y bueno, también obviamente hay meterse, si pueden, ahí al Instagram de Errante Producción, errante.cl, que ahí hay más información, van a haber algunas charlas en paralelo también, el día sábado y domingo. Va a haber una exposición, una mini expo, porque a todo esto la película, un paréntesis, la película, bueno, es de formato vertical, digamos, para los que lo quieran ver, a todo esto está disponible en Onda Media, también en Vimeo, Malquería, y la película se imprimió, o sea, los fotogramas están impresos y después vueltas a dar movimiento, entonces esos fotogramas que se imprimieron, una parte, un minuto de la película está expuesta, digamos, ¿no? Qué bonito, como sí, una exposición fotográfica. Sí, como una exposición fotográfica, por así decirlo, y tiene hartas cositas. Es un buen momento para estar, para compartir. Y ya pasando al dato más curioso, o más bueno, ahora me estoy acordando, el día viernes, el día sábado 19 de julio, porque la feria es sábado y domingo,
El día sábado a las 5 de la tarde vamos a tener un pequeño acto inaugural, que es una cosa muy de estar compartir entre todos los que están ahí, pero está abierta. Y va a estar ahí María Perlita, que es una cantautora, va a haber un pequeño vino de honor y va a ser abierto, o sea, no requiere inscripción. ¿A qué hora? El que está ahí, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, el sábado 19. Sí. Así que sí que además quiere ir a la feria y tomarse su vinito vinacho, ahí. escuchar musiquita, Ahí estamos. el sábado a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Pero la feria va a estar abierta y disponible De 11 a 6, sábado y domingo. Sí. Errante Producciones es el sitio en Instagram Es errante.cl y el Instagram es Errante Producciones. para ver la Sí. agenda y si Y se todas le las olvidan cosas los que datos hay. que le estamos dando aquí de manera oral. Sí. Y lo que me acordara que no he dicho, que también es la posibilidad obviamente de ver Malqueridas, que va a estar en la Cineteca, que todo en el mismo espacio, en el Centro Cultural Sí. La Moneda. La feria es abajo, la Cineteca está en el -2. Y ahí va a estar también Malqueridas, también el viernes, sábado, domingo, ahí para que la gente ojalá vea la película y también se anime a compartir la experiencia en la feria. Exacto. Buen panorama para el fin de semana. Vayan con la familia, vayan con... Porque también es importante Sí, involucrar compartir. a los hijes Sí. en estas actividades. Muchas gracias, Paola. No, gracias a ustedes por todo, por dar espacio también para compartir estas cosas. No, por nada, gracias, lo mínimo. Muchas gracias a ustedes, ya saben, tienen panorama para este fin de semana, tienen panorama para agosto con la obra de Lina Meruane y nos vemos el próximo jueves en otra versión de 32 Minutos Cultural.